Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos un lunes más, lunes 9 de octubre ya, en su estación Caldero Radio, en el programa ¿Por qué nadie lo dijo? Estamos Yolanda, Mariana y yo, Adriana. Bienvenidos a todos. Les recordamos nuestras redes sociales, Caldero Radio, Psicología Hoy MX y Yolanda Vadillo Magallán, Psicología. ¿Sí lo dije bien? Sí. Y bueno, pues vamos a empezar hoy con otro tema que creemos que es interesante, que una vez preparándolo, no sé tú, Yoli, pero a mí me quedó como la idea de que está un poco relacionado con esta plática que tuvimos el otro día de retiro, ¿no? Un poco como que me dio la idea que va un poco por ahí, pero con otro enfoque completamente diferente que ya nos contará nuestra invitada. Y pues, bueno, bienvenidos. Bienvenidas. Pues bienvenidas a las dos, bienvenidas a todos los que nos están escuchando o nos escucharán cuando esta conferencia, que sí se está grabando, ¿verdad? Se reproduzca. Entonces, bueno, pues bienvenidos. Lunes 9 de octubre. Es cada vez más cercanos a Navidad. Yo cada lunes lo repito. Ajá, ¿a ti te parece máximo? A ti no, a mí me parece lo máximo. Ya tengo el color de mi árbol, todo maravilloso. Estoy pensando en Navidad, es cierto, lo tengo que admitir, ¿no? Igual que tú. Ahora, además, no nos había tocado esto en el programa, pero ya tenemos una nueva como pleca, esa cosa, ¿no? Donde podemos ver los mensajes, además de las personas. Entonces, que mira, te va a tocar a ti, Mariana, estrenarlo. Qué cosa tan bonita. Y entonces, sí, como decíamos, pues hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Los saludos también están por ahí. Hola, buenas tardes, ¿no? Ay, qué bonito esto, oigan. Que venga Mariana más veces, para que tengamos más cositas así, de innovadoras. ¿Quién? Mariana. Sí, claro. Muy bien. Entonces, bueno, pues esta plática que vamos a tener el día de hoy hablando de salud mental, pues decidimos ponerle, bueno, más bien fuiste tú, Mariana, quien le da el nombre de la pérdida al reencuentro. Y ahorita pues tú nos vas a ir platicando como de qué habla esto. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido en algún momento un cambio de trabajo, ya sea porque es un deseo propio, ¿no? Por evolucionar, irnos a otro lado, o porque ha habido una situación que se presenta en la vida y que pues así tiene que ser, ¿no? A veces estas transiciones pues pueden ser fáciles o llenas como de motivación, y otras, la verdad es que no son así, ¿no? Yo también en algún punto de mi vida lo viví, y afortunadamente, que creo que es como la historia que nos vas a contar, tuvo un final feliz. Por el contrario, empezó como una mala experiencia de irme de un lugar para encontrar algo maravilloso, que es lo que quiero hacer toda mi vida. Entonces, creo que por ahí también va esta historia. Así que, pues vamos a hablar de eso, pero te vamos a presentar primero. Tú eres Mariana, eres pedagoga de profesión, con más de 15 años de experiencia en la creación de espacios educativos al aire libre. Qué bonito. Qué bonito, al aire libre. ¿Qué hubiéramos dado tú y yo? Exacto, porque nuestros espacios educativos hubieran sido al aire libre. Exacto. Selección y capacitación de personal, diseño de programas educativos a través del juego. Eres mamá de 2 niños, niña y niño, de 3 y 7 años, buscadora curiosa de procesos de autoconocimiento y crecimiento personal y profesional. Y bueno, actualmente te encuentras realizando estudios de certificación de coaching en crianza consciente. Así es. Muchas gracias por la presentación. Bienvenida. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes para platicar de esto que lleva siendo el tema rector de mi vida en los últimos 2 años. Así es. Que si bien, como lo dices con mucha claridad, fue pues un proceso que inició con un revés de la vida inesperado, pues se ha convertido en un camino de muchísimo autoconocimiento y que me ha permitido, pues, ir descubriendo descubriendo cosas de mí que realmente creo que si no hubiera tenido esta oportunidad que hoy agradezco, pues no se hubiera dado. Entonces, pues por ahí vamos a ir platicando un poquito de a qué se refiere esto. En mi caso, fue una pérdida laboral de un proyecto que consolidé durante 18 años.
Entonces se vuelve todo un tema, pues donde la vida fue tomando forma, mi vida fue tomando forma a partir del proyecto, ¿no? Entonces, creo que cuando tu trabajo, y creo que en esta sociedad se da en muchos planos, tu profesión o tu trabajo se vuelve en tu identidad, pues concebirte a ti mismo sin eso es prácticamente indescriptible, ¿no? Sí. O sea, siempre nos presentamos justo como lo hiciste ahora, Mariana Méndez, pedagoga. Exacto. Es como nuestro apellido y empieza a ser como lo que nos va definiendo. Y entonces luego eres mamá y eres mamá de, esposa de, ¿no? Y como que este momento en mi vida en donde de pronto se acaba esta identidad, ¿no? Que además construí de forma muy inconsciente y muy inmadura, por así decirlo, a lo largo de muchos años, pues es como, ¿cómo? O sea, me están quitando mi identidad y entonces ahora ¿quién soy? ¿Y dónde me coloco, ¿no? A mí misma. Entonces, entrar en este proceso de ruptura, donde la adversidad llega de forma inesperada, cuando no lo pides, no lo esperas, pues te pone en una posición inevitable de plantearte, ¿y ahora qué? En una crisis espantosa, ¿no? O sea, porque digo, todavía cuando, como decía Yolanda al principio, cuando tú buscas ese cambio, pues cuando menos vienes, ¿no? O sea, vas viendo y dices, bueno, ¿y si cambio y esto? ¿Qué es lo que puede pasar? A lo mejor me gusta, a lo mejor no me gusta, pero como que tienes medianamente claras cuáles pueden ser los obstáculos, ¿no? Pero cuando es así, como de yo seguía en este camino y de pronto me cerraron la puerta en la nariz y ya no tengo nada, debe de ser algo, como dices, o sea, que te replantea desde preguntarte quién eres y qué haces y para qué. Claro, porque además, o sea, este proyecto para mí no era un trabajo, ¿no? Entonces, cuando a eso le sumas el tema de que ya es tu vida, ¿no? Y bueno, yo me casé en un mes adecuado para que no afectara a mi trabajo, a mi proyecto, planeé a mis hijos en función de ese proyecto. O sea, cuando ya tu vida social, tu vida personal, tu vida familiar gira en torno a tu trabajo y tú asociándolo como algo de es que es el proyecto, es mi proyecto de vida, ¿no? Y de pronto, por causas ajenas a tu voluntad, termina, entonces todo se desarticula, o sea, todo. Tu vida familiar se desarticula, tu vida personal se desarticula, o sea, bueno, en este caso también tus ingresos, Claro. o sea, es una pérdida en muchos niveles, ¿no? Y verlo desde un lugar ahora en retrospectiva, 2 años después, digo, bueno, qué regalo me dio la vida, ¿no? No hubiera habido ninguna otra cosa que hubiera pasado en mí que no me hubiera dado esa posibilidad de crecimiento que he tenido en estos 2 años. Que eso, y que se acabara así, de esa manera, ¿no? Pero bueno, eso te lo digo 2 años, 2 años después, ¿no? Exacto. Lo que surge en ese momento de crisis, es pues devastador, porque es esa pregunta de ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién soy? ¿Y ahora cómo vuelvo a entender el autoconcepto, ¿no? A entenderme a mí, ¿no? Y entonces, para mí fue muy claro, yo creo que en el momento en el que fue como el parteaguas de hacia dónde caminar, creo que lo primero que surge, y lo puedo poner en paralelo como cualquier duelo, ¿no? Es un enojo absoluto. O sea, es querer romperlo todo, no entender por qué, querer ver en el otro siempre la responsabilidad está en el otro. Yo no tuve nada que ver con esto, no aceptarlo, ¿no? Pensar que es un sueño, bueno, en este caso una pesadilla, claro. ¿no? Es como todas estas emociones negativas, por ponerles un adjetivo, aunque en realidad no lo sean. Incómodas, les llamamos incómodas, aquí. Exacto. Todas esas emociones confrontativas, incómodas, que te ponen en un lugar de querer, pues, encontrar un culpable, ¿no? Y verte a ti misma en una posición donde incluso, pues ahí hablando de salud mental, que es
su tema central, rector digamos. en este programa, te puede volver un poco loco, ¿no? Claro. Porque de pronto aparece todo este autosabotaje, esta duda de, a ver, pero si yo era eso, yo tenía clarísimo que yo era eso y ahora ya no puedo ser eso, porque no tengo la opción de serlo, al menos no como yo pensaba que era. Y entonces, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo no, tal vez no era tan buena en esto, tal vez no sabía hacerlo, tal vez la vida fue un volado que me puso la suerte de ser, pero en realidad, y entonces decir voy a volver a empezar resulta absolutamente imposible, porque no hay un cimiento sólido de una seguridad puesta en lo que tú eres. Es más bien, estás sobre un fango terrible de no saber si lo que te contaste a ti mismo, de ti mismo era verdad, o si es una fantasía, o si lo que está pasando es culpa de otro y entonces, ¿cómo vas y quién te va a defender? ¿No? Es como una mezcla completa de emociones incómodas. Que se presentan en ese momento. Que se presentan en ese momento. Que ahí a mí me gustaría como hacer un alto en esto, porque yo creo que cada vez haces una como buena reflexión, cada vez conocemos más gente que vive mucho en función de lo que hace, del trabajo, que si bien es importante cuando te gusta y cuando es tu vocación, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, también es cierto que no puedes como creer que todo lo que haces en cuestiones de trabajo es solo lo que te da identidad. Y pues no sé, yo cada vez lo veo más, ¿no? Con personas o con mamás, en mi caso, ¿no? Que trabajan y que cuando nacen los hijos, el otro día lo platicaba con algunas mamás y es como si, o sea, entré al tema de la maternidad y dejé como todo lo que yo hacía laboralmente y entonces ya no sabía ni quién era, ¿no? O sea, ni era esta mamá, ni era, que no fue tu caso, pero cómo nos perdemos en esas actividades que hacemos y que al final a lo mejor no es ni lo más importante en la vida. Pero es que justo ¿no? yo lo llevaría a la idea central de no te puedes identificar con lo que haces, nunca. O sea, la maternidad tampoco te da identidad. Ni casarte te da identidad. Ni, o sea, exacto, porque entonces soy la esposa aspectos, de, soy la mamá de. Claro, sí son aspectos pues que van definiendo pues tu ser, ¿no? O sea, al final cuando menos tus actividades o tus roles, vaya. Tus roles, exactamente. Pero el identificarte a tal nivel que tu profesión, tu maternidad, sean lo que te define, yo creo que ese sería como el mensaje que yo quisiera poner sobre la mesa con esta plática. O sea, porque cuando entonces pierdes ese rol, te pierdes a ti. Y entonces justo eso es lo que pasa con muchas mamás en el momento en el que nacen como una nueva versión de ellas mismas, porque la maternidad implica un nacimiento y un duelo de muerte de la versión que fuiste. O sea, eso es sin duda. Entonces, cuando naces como una nueva persona y estás tan identificada con lo que eras antes de ser mamá, pues ya perdiste, ¿no? Y el duelo es terrible. Y cuando ahora te vuelves a identificar con esta nueva rol, con esta esencia de ahora soy mamá y esto me va a identificar, y tus hijos se van de tu casa, tus hijos crecen y te dejan de necesitar, pues ya perdiste. Entonces, para mí, este proceso de pérdida no esperada, planeada, deseada, pues justamente siento que a lo que me llevó fue a en la incomodidad ir buscando a toda costa y quién sí eres. Que de hecho hay un ejercicio, ahorita que lo pensaba, hay un ejercicio que existe que es como defínete, preséntate, sin decir qué haces. Creo que lo platicábamos acá el otro día, ¿no? ¿Sí? También de que yo leía un post que decía, preséntate sin decir quién eres, digo, sin decir qué haces, a qué te dedicas, de dónde eres, ¿no? Como si tienes una familia o qué lugar en tu familia ocupas. Y es bien difícil, pensarlo en esos términos es bien difícil, ¿no? O sea, porque justo como que las 4 primeras cosas que decimos es quién eres, de dónde vienes, qué haces, y no, y a lo mejor si tienes familia o no tienes familia. Y entonces creo que justo lo que dices es, pero no te lo planteas. Usualmente no lo pensamos como quién soy yo sin estas cosas, ¿no? O aparte de estas cosas, porque
claro, forman parte de nuestra identidad, pero no pueden ser el 100% de nuestra identidad. Que también creo que afortunadamente en la vida, ¿no? Que es un poco los temas que hablamos aquí, existen las crisis. Sí. Y entonces las crisis son lo que nos va permitiendo a algunos, porque pues habrá quien pues le toque una crisis y no reflexione nada, que nos permita hacernos esta pregunta. Y entonces, ¿quién soy yo? Y es que justo ahí es donde yo les decía, ¿no? Es como en todo este proceso de que la Tierra se mueve y hay una crisis de no saber ni ahora ni para dónde, pues hay un punto en donde tienes que elegir. O sea, no hay otra opción, ¿no? Y eliges, a mi forma de ver, solo hay dos caminos, ¿no? El de quedarte ahí y entonces justificar por qué te estás quedando, porque hay muchas razones, ¿no? Y más cuando es una pérdida tan grande, tienes muchas buenas razones para quedarte ahí y alimentar esta posición de víctima y esta posición de, pero es que a mí me hicieron, pero es que a mí me quitaron, pero es que a mí ¿no? La vida fue injusta. Y todas estas miles de formas de justificar el por qué te quedas ahí. Y de victimizarte. Y de victimizarte, ¿no? Y entonces todo eso pues va a generar desánimo, desaliento y creo que es un hoyo sin fin, porque es empezar a cavar a un lugar muy oscuro. Y claramente este proceso, la otra versión, es la versión de elegir, tomar responsabilidad sobre ti mismo, tomar responsabilidad sobre lo que sucedió sin culpar a nadie, porque esto es algo que había que vivir. ¿Para qué? No sabes, ¿no? En ese momento, pero yo lo veo como esta otra posibilidad de empezar a andar un camino incierto, oscuro, con muchísima soledad, porque también vivir un proceso así es muy solitario, es difícil de comunicar qué estás sintiendo en ese momento, porque la pérdida, por más que la gente que está a tu alrededor te ame y te sostenga, porque en realidad te sostiene, o sea, yo no lo hubiera logrado sin mi marido, sin mis hijos, sin mis papás, sin mis hermanas, o sea, esa red de amor que me sostuvo fue la que me fue llevando a la luz, ¿me explico? Pero también porque tú decidiste caminar hacia ese lado. Justo es donde yo digo, ¿no? O sea, hay un punto en donde es un camino que tiene solo dos lados, ¿no? Y te quedas en el de la víctima o sales. Y salir es como, me lo puedo imaginar como salir de una cueva siendo cavernícola y decir, pues voy a salir a la luz. ¿Qué tal? Igual me viene aquí, me come un alguien, ¿no? Pero es atreverte a y no quedarte para siempre en la oscuridad. Entonces, ese proceso de salir pues es el camino que yo elegí, ¿no? Pero me imagino que para llegar a ese camino te costó trabajo. O sea, como lo estás planteando suena que estuviste un rato en la cueva, pasándola mal y enojada y sufriendo o sea, no es como de, ok, me pasó esto y ya al día siguiente dices, tengo que abrazar la luz y encontrar el porqué de esto. O sea, al final sí la pasas mal. Por supuesto, o sea, decir que es como una mañana te levantas y dices, voy a ir hacia la luz. O sea, no es cierto, ¿no? O sea, prefieres pasar rato en la oscuridad justificándote, culpando a otros, y yo creo que ese es un proceso natural. Yo también, era justo lo que te iba a decir. No sé si es de preferencia, sino más bien de que es. Definitivamente yo creo que es necesario ese tiempo. Porque también existe la otra opción de que llegue el salvador de tus deseos y te diga, oye, estás en la oscuridad, vente conmigo y yo te voy a dar el genio de la lámpara. Todo esto que va a ser tuyo. Y puedes irte por esa opción que te deslumbre en ese momento y decir, sí, me voy contigo. Y entonces eso tampoco te da la posibilidad de irte hacia adentro y buscar. Es como ponerle un curita y decir, sí, a mí ni me dolió, no voy a transitar esas emociones incómodas y voy a irme con el mejor postor, ¿no? Que yo creo que es lo que la mayoría de las personas hacen, porque ahorita nos vas a platicar entonces esta fase, como justo le llamamos como hacia el reencuentro contigo misma después de este enojo, de perder algo y de decir, bueno, qué injusto, y entonces ahora hacia dónde voy. Ahorita que decías como esta red que sostiene, qué importante, porque siempre también lo decimos aquí, o sea, esa red creo que podía ver tu luz porque la conocía. Y a veces yo creo que la luz de todos se ha apagado en algún momento.
O cuando Y qué menos bueno tú que siempre dejas hay de alguien que verla, te diga, Exacto. exacto, la ¿no? dejas de ver. O sea, es un momento 100%. de tanta crisis y de tanto conflicto y de tanta duda, porque justo, ¿no? Surgen muchísimas dudas que tú dejas de ver eso. Y afortunadamente creo que en la vida de la gente siempre hay alguien, ¿no? Que sabe que está ahí, ¿no? Y que te sostiene y te jala y te dice, "Pues, todo va a estar bien, dale", porque es lo que hemos hablado, es como que este proceso se presenta en, o sea, estamos hablando de esta crisis, pero se presenta en muchas crisis, se presenta en todas las Crisis de pérdidas, ¿no? pareja, Crisis de pareja, Ajá. crisis de trabajo, crisis de me tengo que ir de este país, o sea, ¿a qué me voy a, ya no me gusta lo que hago, qué es lo que quiero hacer ahora? O sea, se presenta en muchas situaciones y creo que justo esta red que hemos dicho acá, que es, creemos que es súper importante. No, sin duda, o sea, tener una tribu de amor o sea, al final el amor es todo, ¿no? Y Que creo que esa tribu justo de lo que habla es de esa gente que no te quiere porque eres psicóloga Exacto. o porque te dedicas a no sé qué. Esa red te pero quiere así. justo como dices, en ese momento tú no te puedes ver a ti mismo. O Ujú. sea, esa parte de, es que eres buenísima haciendo esto, es que date cuenta que lo podrías volver a hacer, o sea, tú lo construiste, ¿cómo no vas a volver? Y tú te Y todo es sientes cierto. indefenso, incapacitado, absolutamente lleno de miedos, o sea, Claro. el miedo se posiciona a tal grado que no hay un camino que tú veas viable. O sea, es como, pero porque incluso hasta esta idea de, ¿y por qué me podrían amar? ¿No? O sea, es tan duro cuando se vuelve algo que fue tan tú, Tan perderlo es significativo, como sí. decir, pues, entonces todos me querían por esto, Es ya como no si soy empiezas a eso. dudar en ti de ti mismo. 100%. O sea, por eso les decía, es un autosabotaje de lo que tú eres, de tus habilidades. O sea, no puedes ver con claridad, no puedes ver nada con claridad. Ujú. Entonces, eh, yo sí creo que en mi caso muy particular, el tema de decir, o sea, tengo 2 hijos que me están viendo, ¿no? Y van a crecer. Y cómo quiero enseñarles en mi propia experiencia cómo se afronta una pérdida, ¿no? Y cómo se afronta no desde el yo las puedo todas, porque no es cierto, ¿no? O sea, me están viendo derrotada, o sea, me están viendo llorar. No les estoy escondiendo que esto me duele, ¿no? Pero cómo sí puedo enseñarles a través de mi propia experiencia que el mundo no se acaba cuando algo así o sea, cuando llega Te una sacude. ola y te revuelca, el mundo no se acaba. O sea, para empezar, nos tenemos, ¿no? O sea, en el tema de somos una familia que se sostiene y cuando uno se quiebra, los otros entran a apoyar, ¿no? Entonces, como en ese sentido, creo que sí fue un cambio de switch completo de decir, yo no me voy a quedar en la cueva. O sea, y eso fue un motivador incluso, porque hoy que lo veo en retrospectiva, digo, qué increíble lo que me ha dado esta crisis. Claro. O sea, me perdí a mí misma, porque literalmente lo que estamos describiendo, o sea, perdí mi identidad 100%, pero la reconstrucción de mi identidad ya no está basada en hago esto, soy la esposa de, soy la mamá de, o sea, aunque eso sí es esencial en mi vida y me hace sentir muy orgullosa hacerlo, no es lo que hace que yo sea yo. Entonces, ahí es cuando empiezas a decir, gracias, porque esto me trajo como resultado todo esto, que no es un camino corto, no, que no hay atajos, y eso es algo que yo siempre digo, no hay atajos para el autoconocimiento. Y yo me siento en pañales, o sea, cero puedo decir, yo soy una iluminada que ya descubrió su esencia por completo. Claro que no, pero sí siento que estoy mucho más conectada con mi esencia, que estoy mucho más conectada con la autocompasión incluso, ¿no? O sea, como que esta autoexigencia que yo me Impusiste. impuse durante tantos años inconscientemente, hoy elijo no ponérsela a mis hijos. Y qué mejor forma que con el ejemplo. Entonces, creo que
creo que hay algo mucho más grande que nosotros que nos sostiene, y a mí me sostuvo algo que no les puedo decir qué es, que no necesariamente lo percibo como un sostén religioso, que se le puede dar esa misma connotación según las creencias de cada quien, pero espiritual. Pero espiritual 100%. Y el reencuentro más grande que yo tuve hacia mí misma fue justo eso, ¿no? Eso es como un despertar espiritual, de decir, eres mucho más que lo que haces, eres mucho más que lo que, por las razones por las que crees que vales, y eso se va conectando en muchos procesos que supongo que son los que vamos a platicar ahora, ¿no? De bueno, y cuando empieza el camino hacia el reencuentro, ¿qué pasa, no? ¿Querías decir algo? No. ¿No? O sea, me parece muy interesante cómo vas planteando el camino, ¿no? Y que independientemente de si tenías o no tenías una tribu, que creo que en tu caso fue súper importante, también como que me quedo pensando en la gente o las personas que son más solitarias, ¿no? Que a veces pueden llegar a creer que no tienen quien los sostenga y que tienen, ¿no? No, yo no tengo un mejor amigo, mis papás están distanciados de mí, no me llevo bien con mis hermanos, ¿no? O sea, como que pienso en estas personas que se perciben como más solitarias, y creo que esta parte última que comentas es bien interesante, ¿no? Aunque no hubiera tenido a mis hijos, a mi familia, lo más importante de esto fue que me encontré a mí, como en la parte espiritual, ¿no? De quién soy, qué estoy haciendo aquí, qué es lo que quiero, ¿no? O sea, desde esa pregunta que parece que todos tendríamos que tener así ¿no? En la punta de la lengua, ¿qué es lo que quiero hacer? La verdad es que yo creo que es muy, muy poco el porcentaje de la gente que sabe qué es lo que quiere. Y es que la vida nos va llevando en una inercia, ¿no? Ajá, exacto. Tú acabas kinder y el siguiente paso es ir a primaria, y el siguiente es secundaria, y el siguiente es la universidad, y después de la universidad es trabajar. ¿En qué? En donde te den trabajo. O sea, no pares a pensar en lo que te gusta. Exacto. Y yo creo que, siendo pedagoga, te puedo decir que si yo pudiera cambiar un aspecto en la educación de los niños, sería esa posibilidad de verse a ellos como el talento innato que tienen, y visualizarse así, haciendo lo que amen, ¿no? Y no con esta necesidad de entra a la carrera que más Dinero te deje. que más seguridad te dé, que más prestigio te dé, sé el mejor, el más exitoso. ¿Cómo puedes medir el éxito? Exacto. Entonces, cuando pues fuiste exitoso haciendo lo que amabas, que era mi caso, que eso es más difícil, ¿no? Claro. Porque yo no odiaba mi trabajo, yo amaba mi trabajo, pagaba por hacerlo si fuera necesario. Entonces, ahí es donde dices, bueno, si yo no veo el éxito como haber logrado crear un espacio educativo donde los niños fueran felices al aire libre, o sea, si yo le quito todas esas características y me quedo con la esencia, sin que eso signifique mi éxito profesional, pues entonces yo puedo decir que a pesar de que se haya acabado, pues fueron 18 años en donde trascendí en muchas vidas, entonces el éxito está dado, aunque ese lugar ya no sea mío, aunque eso, o sea, y ahí es cuando empiezas a hacer este proceso de autocompasión del que platicamos, ¿no? Porque yo ya no me veo a mí como exitosa porque tengo, sino exitosa porque hago lo que está alineado a mi esencia, y entonces eso se traduce en mi caso, en tocar y trascender en la vida de muchas personas. Entonces, que además creo que también la idea de la crisis es importante porque nos enseñan, afortunadamente ahora las escuelas, creo que algunos proyectos lo están haciendo diferente desde que enseñan como que el error puede ser una oportunidad. Y no como que los errores son malos fracasos. Y que entonces son fracasos, exactamente. Y creo que esta charla tiene que ver también mucho con desde dónde ves las crisis. Sí, es un lugar incómodo que hay que transitar, por el que hay que encontrarte, y para encontrarte, yo creo que para llegar a grandes lugares, pues se necesita chambear. Sí, y a veces esa chamba interna no es cómoda, por eso a lo mejor, y siempre lo decimos aquí, a veces muchas personas pues no se acercan como a un espacio terapéutico porque es incómodo, porque te lleva a lugares que a veces no te gustaría estar,
Y en este caso creo que la crisis logras llevarla. Yo te imaginaba ahorita que decías, es que es como pues sortear la ola. Yo pensaba, bueno, pues creo que aprendiste a nadar distinto. Ujú. Si sabías cómo flotar porque te habían Ujú. enseñado, cuando surgen estas cosas, si te quitas del lado de ser víctima, aprendes a nadar diferente. Y entonces tienes nuevas habilidades y se puede convertir en algo maravilloso una crisis. Claro, porque sí o sí tienes que buscar herramientas nuevas para no ahogarte. Ujú. Entonces, ahí es donde, claro, la tribu es un elemento indispensable en este proceso de poder, pues, nadar diferente, ¿no? Sí. Porque siente, o sea, o la crisis o este mundo espiritual, Ujú. porque hay una confianza que no puedes explicar de que algo te va a sostener, Ujú. ¿no? O sea, de que, pues, sí sabías nadar, pero ahorita que no puedes, porque ya no tienes con qué, hay una tablita por ahí que te va a llegar y no vas a morir en el intento, ¿no? Pero yo sí creo que para eso, poco a poco, y no es lineal, no es No es lineal, lineal, ojalá. ojalá fuera lineal, hay subidas y bajadas, y caídas y revolcones otra vez, y crees que ya está saliendo y claro que no, y hay algo que te toca, un punto donde se te activa todo otra vez y dices: "¿Pero cómo? O sea, yo ya caminé este camino, ¿por qué me regresan?", ¿no? Y es inevitable el pensar que no eso implica una evolución también. Claro. O sea, ese regresarte y volver a salir implica una evolución y la trae consigo, pues, muchas sorpresas, que Ujú. si estás abierto, dispuesto, despierto, pues, las vas viendo, ¿no? O Sí, sea, esto que dices es bien interesante, porque es justo algo que yo le digo mucho a mis consultantes, ¿no? Cuando llegan, es que, no, me fue súper mal esta semana estuvo, o sea, regresé al cero. No, no, nunca. no Nunca vas a puedes volver a estar Nunca ahí. puedes claro, regresar al cero, o sea, partes de la experiencia, y partir de la experiencia es no regresar al cero. Al cero no, jamás, jamás vas a estar en el cero. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Como que este es un mensaje que a mí me gustaría dejar mucho en la mente de las personas, ¿no? Que cada intento que haces, aunque sientas que vas de retache, no vas a regresar al punto cero. y cada intento trae sus sorpresas y vale Claro, la pena, o sea, claro. porque en uno de esos la vas a hacer. O Y sea, porque además te enseñó cuál no es el camino. exacto. O sea, mira, en este camino de búsqueda a la luz, Ujú, digamos, ujú. al reencontrarme a mí misma, o sea, ha habido de todo, ¿no? O sea, he hecho cosas como que digo, ¿eso qué? O sea, ya hoy digo, ¿para qué tomé ese tipo de terapia? Ujú. O tomé un curso, o hice ciertas cosas que digo, ni iban conmigo, pero era parte de, ¿no? También Era de saber que parte no va de, contigo. Y exacto. suma, ¿no? En Y va coaching sumando. dicen mucho, yo lo recuerdo en ese máster que hice y todos los días te decían, cada paso cuenta, Ujú. Sí, sin duda. cada paso. O sea, lo que tú hagas cada día, o sea, habrá días que hagas un poco menos, otros días que hagas más, pero cada paso cuenta. Sí, y a mí o sea, yo soy una persona como muy, eso es algo de lo que soy, ¿no? No siento que sea mérito propio, soy disciplinada porque me lo enseñaron o porque venía con ese chip en la vida. Y para mí el tema de la constancia ha sido indispensable en Ujú, este proceso, ¿no? La constancia con el ejercicio, la constancia, o sea, como ejercicio físico me ujú. refiero porque para mí es un canal de liberación y yo eso siempre lo he sabido, pero en este proceso más que nunca. O Claro. sea, yo me doy cuenta de que mi salud mental en gran parte está asociada con si hago o no ejercicio en un día. O Ujú. sea, entonces vas conociendo cosas de ti con las que dices, esto no está sujeto a Claro. negociaciones, esto no es por estética, esto no es porque está de moda, esto es porque es una necesidad para mí, para mantenerme cuerda, Ecuánima, ¿no? sí, que justo Ecuánime y cuerda, creo que lo hemos 100%. platicado aquí, ¿no? Es el No, y lo han dicho ejercicio, mucho lo como han dicho recomendación. muchos invitados, y también yo lo he platicado acá, que igual que tú, una de las crisis más grandes de mi vida fue cuando me separé, y estoy segura que el ejercicio fue lo que me mantuvo cuerda. Exacto. O sea, no, todo estaba en caos, todo.
pero yo decía, yo tengo que pararme y hacer ejercicio porque si no me voy a volver loca. Así se los decía a mis hermanos. Tengo que hacer ejercicio porque si no me voy a volver loca. Y eso va dándole estructura a tu día. O sea, es extraño, pero el hecho de que en la crisis, en la donde sientes que no hay nada seguro, tengas un espacio seguro, ¿no? Aunque Para no ti, quieras. aunque Pero no será, quieras. ¿será que tiene que ver, o sea, incluso con, porque hay como una, se dice así, creo, acuerpar? O sea, que tiene que ver con que hagas cuerpo. O sea, Puede como ser. estás como También sensible, estás como que tu cuerpo es lo que te vuelve, es lo que tienes. es lo que tienes, ¿no? exacto. Porque todo lo demás está como. Y porque todo está en Es tu el instrumento. pensamiento y estás como en un mundo de ideas donde aparte son absolutamente contradictorias, Ajá. ¿no? Oiga, pero además qué padre, o sea, en sus crisis bajan de peso. No, hombre, yo pesaba yo digo, 45 kilos. Y una Yolanda. concha, y usted así de, a mí el ejercicio. No, yo pesaba 45 kilos y me veía enferma, o sea, no. No. Okay. Bueno, al final de cuentas, ahí para mí es como un pasito hacia el amor propio. Sí, es ¿no? al autocuidado de alguna forma. Y entonces dices, ok, entonces si yo sí puedo cuidar a mi cuerpo, entonces también puedo empezar a limpiar mi mente. O sea, esto que está pasando es una fantasía. O sea, la que está hablando adentro de mí tal vez no sea yo, ¿no? Tal vez sea una versión de mí que no está haciendo buena onda conmigo. Y que a lo mejor ya no la quiero. Ese aspecto es bien importante, porque yo creo que en las crisis te encuentras con tus voces más horribles que tienes dentro. ¿no? Sin Y que duda. parece que o sea, son nadie podría odiarte tanto más como que tú a ti mismo. Entonces, y entonces, ¿cómo aprendes a decir, gracias? Cállate, ahorita. Está increíble tu idea, sí, soy una porquería de persona, pero ahora no. exacto. Qué difícil. Sí, pero justo ahí es donde entra la maravillosa terapia psicológica, ¿no? Digo, en mi caso, fue otra de las grandes herramientas que me llevaron a ir saliendo de esta cueva, ¿no? O sea, como dale estructura a tu vida, o sea, no dejes de hacer ejercicio, aunque no quieras, sigue el camino, o sea, aunque sea de forma, o sea, con inercia, no necesitas ponerle mucho de ti ahorita, nada más haz lo que sigue, y lo que sigue, y qué, o sea, con esta sensación de acabar el día, tal vez, y no querer otra cosa más que se acabe el día, pero no pares. Y en ese no pares, bueno, invita a tu vida una terapia psicológica que yo ya llevaba la vida, teniendo, pero que también incluso en este proceso tuve que cambiar de terapeuta, ¿no? Porque la identidad que yo tenía con mi terapeuta respecto a lo que yo hacía fue como, ¿cómo? O sea, casi siento que fue, bueno, muchas gracias, yo conocí esta versión de ti y con esta nueva, pues mejor ya no le entro. Y cambié de terapeuta afortunadísimamente porque... Eso también deberíamos de hablar. Porque para mí el cambio de terapeuta fue, o sea, sangre, o sea, fue como una bocanada de aire limpio, nuevo. Y que me ha llevado por un camino muchísimo más propositivo, de muchísima apertura. Y bueno, eso a su vez con terapias alternativas también, que creo que pues cada persona puede, dependiendo de sus necesidades, ir buscando opciones. Y este tema de que conforme vas caminando, se van abriendo puertas. Y ahí es donde yo digo, como que tú sales de la cueva con una expectativa y conforme vas avanzando, la vida te va sorprendiendo y va poniendo opciones que igual y nunca imaginaste, ¿no? O sea... Que además me encanta, porque yo que conozco un poco el caso, o sea, estás tan lúcida, o sea, esa crisis dio tanto aprendizaje que ahora se te presentan oportunidades y dices, pues... ¿Por qué no? No, o no. Ah, o no. O sea, decir, pues no, eso igual y no es para mí. O sea, como ya has alimentado tanto como este interior que ahora puedes decir, claro que puedes decir, pues igual eso no, ¿no? Ya no va conmigo. Y sobre todo lo que yo siento es como le quitas la inmediatez a la respuesta. Sí, por favor, sálvenme. Sí, por favor. Ahí es que es el único hilito que está ahí y si no te agarras de ese no va a llegar otro, ¿no? O sea, como elegir casarte con alguien que sabes que no es para ti, pero es tu último tren, ¿no? Entonces, pues mejor eso que, o sea, más vale malo conocido que bueno por conocer. Es que también aplica, sí. Porque la vida te pone, incluso pienso a veces, y lo hemos platicado Yoles y yo, como la tentación
o el señuelo así de, va por aquí, y es como, sí, ¿no? Y de pronto dices, No, no. qué miedo. Ajá, y no por miedo, sino por, eso ya no resuena en mí. O sea, acuérdate que tienes que pasar por un proceso de introspección antes de aventarte a decir que sí, porque eso es lo obvio, porque eso es lo que esperarían las personas de ti, porque tú eres ese perfil de persona. No, yo ya no soy ese perfil de persona. O sea, yo ya sé muy bien quién soy. No necesito explicárselo a todo el mundo. O no, o a veces soy esto, o a veces soy esto, pero ya no estoy tan identificada con ese rol que forzosamente me voy a ir con el speech del ego muchas veces de, es que tú eras tan buena haciendo esto, que seguramente si lo haces otra vez va a ser, es como esa tentación de Claro. decir, ¿será o no? Y es el ego que regresa con todo su discurso de, claro, si tú eres esto, podrías con eso y con 10 veces más. Sí. O sea, hoy te puedo decir, ¿Pero quiero? sí puedo, pero quiero. Va por ahí, o sea, esta oportunidad que tengo en la vida implica repetir la misma historia o surgen estas nuevas puertas y dices, exploremos, exploremos. Y eso no le quita necesariamente el tema de, no, ya dije que no, y Y entonces no lo voy a volver a hacer nunca más jamás. lo volveré a hacer, ¿no? Porque también pasa esto, ¿no? Como te vas volviendo rígido de pensamiento, Sí. y creo que mientras más flexibles seamos, pues mejores cosas vamos a alcanzar en la Sí. vida. Entonces, esta crisis, a mí, siendo una persona hiper perfeccionista, hiper controladora, hiper racional, me ha sacudido a un nivel en donde he tenido que flexibilizarme en todos los aspectos. Y hoy te puedo decir que es mucho mejor. O sea, la vida desde esa perspectiva es muchísimo más fácil, muchísimo más disfrutable también, ¿no? Pero también creo que aquí, o sea, lo que estás diciendo suena contradictorio, ¿no? Porque suena ya sé qué es lo que no quiero, pero también soy flexible. Pero así es la vida. O sea, así somos, ¿no? Y creo que el equilibrio, el mejor equilibrio es ese. Saber que sí, que no, pero también tomar otras opciones, ¿no? Pero el no es no. O sea, si yo sé que por ahí no va, por ahí no va. El sí es sí, pero entonces en el sí hay un gran abanico. No es que sean contradictorias, sino que ya sabes qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Y creo que por ahí puede haber como confusión en el soy flexible o soy rígido, pero no es de rigidez, es de decisión. Es que yo ya decido que no quiero hacer esto más, ¿no? Yo ya decido que esto no está ya no resuena conmigo, o sea, ya es algo que yo ya evolucioné y ya no estoy ahí. Entonces creo que esa parte es bien interesante. Y que incluso hacerlo, volverlo a hacer, Claro, lo ya haces desde no otro viene, lugar. exacto, ya no viene desde donde lo Sí, hiciste porque mucho ya no tiempo. eres el mismo. Ya no eres el ¿no? mismo. O sea, sin duda alguna, creo que si yo lo volviera a hacer, lo cual no te estoy diciendo nunca o ya mañana, o sea, si yo lo volviera a hacer, vendría completamente desde otro lugar de conciencia, desde otro lugar de autoconocimiento, de para qué lo hago. O sea, porque digo, yo empecé este proyecto a los 18 años. Claro. Entonces, ¿para qué lo hago? Pues para aventarme al mundo y descubrir, ¿no? Con esta necesidad de comerte al mundo en la adolescencia y lograrlo todo, ¿no? Y un poco hasta demostrarle al mundo quién soy, ¿no? Ya no lo haría desde ahí. O sea, ya claro. esto ya no vendría desde ese lugar. E incluso en estas puertas que la vida te va poniendo en el camino, en mi caso, la ruptura fue de tal nivel que yo dejé de confiar en la gente, ¿no? O sea, mi círculo íntimo, quien fue leal en ese momento, quien me demostró su amor a pesar de que yo, o sea, ni yo misma lo encontraba, digamos que era como mi círculo de confianza y se acabó. Y nadie fuera de ese lugar tenía cabida, ¿no? Y en esta apertura, en este flexibilizar la mente, en este decir, bueno, pues estoy abierta y ahora sí que llévame a donde sea el mejor lugar para mí, ya sin una necesidad de yo controlar cuál es ese camino, pues las puertas se van poniendo incluso con personas nuevas, posibilidades nuevas, gente que te demuestra que sí existe la posibilidad de que alguien te quiera otra vez, ¿no? O sea, es como, por eso digo que puede ser un poco como incluso una pérdida de una pareja, Claro. porque es como, no, me cerraré por siempre emocionalmente porque no quiero que me vuelvan a lastimar.
pero eso no es vivir tampoco, No. ¿no? Y es muy padre cuando ya estás un poco más cerca del otro lado del charco y puedes ver en retrospectiva y decir qué grandes cosas he caminado, porque también me han permitido desarrollar herramientas nuevas en mí y me han permitido darme nuevas oportunidades que tal vez siendo la otra persona que era en la versión anterior, pues nunca me hubiera dado, ¿no? Entonces, y esa voz del autosabotaje sigue apareciendo, ¿no? Y es como el síndrome del impostor que de pronto aparece y por eso hablamos de que no es lineal, pero sin duda creo que cada vez aparece menos y cuando aparece también incluso puedes confrontarlo y decirle, hola, te veo, sé que estás aquí y hoy te dejo pasar, ¿no? Y otros días donde dirás, hoy no te dejo pasar y vámonos como cercano a tu periodo, dices, bueno, órale, no queda de otra, así de vámonos al ring porque tenemos una pelea pendiente, ¿no? Exacto. O sea, porque creo que sí, ¿no? Incluso en las mujeres hay una cuestión hormonal en donde esas voces pueden incrementarse, Claro, y sin que duda. también es justamente lo que también vamos a hablar en el siguiente programa, o sea, ponerle palabras a esas cosas que pasan, ¿no? Que creo que es un poco el proceso que tú fuiste haciendo hacia lo que sentías. Ahora lo puedes hablar después de recorrer el camino, ¿no? Con una tribu, con algo muy importante que dices aquí, que nos escribías, que es la creatividad, ¿no? Esta creatividad para decir, bueno, ok, ya no estoy ahí, y entonces, ¿cómo puedo crearme como nuevas realidades? Y aunque aparezcan estos pensamientos muy, ¿cómo se llama? Saboteadores, poder decir, bueno, pues sí, estás aquí, eres parte de mí, pero puedo seguir adelante con algo más. Y como decías, además nos puede pasar con muchos temas, no solo en tu caso, con la pérdida de un trabajo, que yo insisto, creo que hay crisis, no digo todas, no digo siempre, pero yo sí creo que hay crisis que agradeces un montón. O sea, que te ves después de años y dices, qué maravilla que me pasó. O sea, de verdad, fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? O sea, esa persona ni era buena, ese lugar ni era para mí, esa pareja era terrible, o sea, y te ves después y dices, sí, cuánto sufrí, pero qué valiente fui y qué bueno que me largué de ahí. Y la verdad también creo que te permite ver otra versión de ti. Exacto. Que tal vez si te hubieras quedado ahí, nunca hubieras tenido la posibilidad de verlo. Exacto. O sea, te hubieras quedado en esa zona segura en donde tú eras esa persona sin posibilidad de voltear a decir, no. O sea, sí, eso también fui y también soy, porque muchas cosas de lo que fui ahí sigo siendo. Claro, y me gustan y me las quiero traer conmigo. Mías, y es más, las que dejé allá con permiso me las regresan porque son mías. Sí, ¿no? sí. Y si eso le quita el alma al lugar, pues lo siento. ¿no? Esto es mío. También eso, apoderarte de lo que sí es tuyo, verte con lo que tú eres y al final eso es inevitable no transmitirlo sin hablar. O sea, esa seguridad que vas retomando en este reencuentro contigo, con tu esencia, con tu alma, o sea, es como es un reencuentro increíble porque no hay nadie que pueda pues, verte desde adentro, o sea, por más que por fuera te digan, es que eres, hasta que no lo vives dentro de ti y te ves a ti mismo o sea, unes como lo que tú crees que eres con lo que eres, pero con lo que sientes, o sea, no sé cómo explicarlo, es como un autoconcepto ya en construcción, porque yo creo que nunca paramos. Yo creo que nunca paramos. De conocernos, pero sí es como ya una luz de decir, bueno, esto soy y esto lo descubrí gracias a la crisis. Sin duda alguna, nunca hubiera conocido esa versión de mí si me hubiera quedado en ese lugar seguro. Y que a veces no creemos, no tenemos ni idea, digo, tú nos acabas de describir en unos minutos cómo puede ser una crisis y cómo de eso puedes llegar al reencuentro contigo misma, que qué lindo, la verdad. Pero a veces no tenemos ni idea de la crisis que puede estar pasando a alguien más. Lo digo porque luego somos como muy dados a juzgar, a decir, oye, es que no, deberías de hacer esto. Y dices, no tienes ni idea de lo que la otra persona está pasando y cuál es la batalla que está viviendo interiormente para trascender. Sí, exacto. Yo en la sociedad en la que vivimos, cuando te pones de víctima, todo mundo tiene algo que decir, ¿no? O sea, cuando tú entras en este papel de es que me hicieron esto y esto y esto, y entonces aparecen todos los defensores de la causa, que muchas veces, o sea, en el
99% de los casos, cuando son personas que te quieren, vienen desde el amor, cariño y desde el amor, o sea, pero sí se vuelve un tema como de protejamos, ¿no? Y muchas veces no necesitas eso, solo necesitas que caminen junto a ti, que te den la mano y que lloren contigo si es necesario, solo estén. De acuerdo. Oye, Mariana, pues antes de que se nos acabe el programa, a ver si en unas palabritas nos puedes decir la pregunta que hacemos en el programa, que es, ¿cuál es el mejor consejo de salud mental que te han dado o que podrías dar? Pues yo creo que perderle el miedo al autodescubrimiento, o sea, buscar adentro y no afuera y entender que no hay atajos y que mientras más te enfoques en lo de afuera, pues más difícil va a ser llegar a ese reencuentro, ¿no? Muy lindo. Así es. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar aquí con ustedes. Exacto. Yo diría que las crisis pueden darte cosas maravillosas, así Yo también que no creo. tengamos tanto miedo a las crisis, porque creo que un renacer a veces no está nada mal. Lo decía una invitada en alguno de los programas, que la incertidumbre es la manera de saber que estamos vivos. Y que además la vida tiene un cambio, o sea, es cambio. Es cambio constante. Entonces, pues las crisis son parte de ese cambio y hay que estar abiertos y flexibles. Y flexibles, exacto. Gracias por estar aquí. Gracias, Mariana. Por venir, por contarnos tu historia. Así que, gracias. Pues bueno. Nos vemos la próxima semana aquí en punto de la 1 de la tarde. Vamos a hablar de las emociones y de nombrarlas. Escúchenos, va a estar interesante. Exacto. Así que tengan una excelente semana. Chao. Chao.